Dios promete atendernos de acuerdo, no a lo que queremos, sino de acuerdo a lo que Él tiene planeado para nosotros, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que la iglesia primitiva, la iglesia que estableció el Señor Jesucristo en ese tiempo, se congregaban constantemente. Bueno, ellos se congregaban más días porque la Biblia, el libro de los Hechos nos narra también la historia de la iglesia. La iglesia se refiere a ese grupo de personas que el Señor Jesús había llamado, ¿verdad? Primero para que estuvieran con Él como discípulos, capacitarlos, prepararlos, ¿verdad? De acuerdo al plan que Dios tenía preparado para el mundo entero. Y que llevaran, después de prepararlos durante 3 años, tal vez un poco más de 3 años, que anduvieron los discípulos con el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que después entonces los comisionó, les dio una comisión, un mandato que está registrado en los evangelios. San Mateo capítulo 28 le está diciendo a esos discípulos, a esa iglesia que ya estaba formada por esos apóstoles o discípulos de Cristo, y seguramente ya había más personas que habían rendido su vida a Cristo, reconociendo al Señor Jesús como su Salvador personal y reconociendo, porque la Biblia dice que el Señor Jesús es el camino al cielo. Y para nuestros amigos o las personas que nos siguen rodeando y personas que les compartimos el Evangelio, no les compartimos una religión, no les hablamos de una religión, porque la Biblia dice que ninguna religión lleva a las personas al cielo, ninguna religión. Es más, la Biblia dice que no hay ningún ser humano que podamos cumplir con la ley de Dios. Eso dice la Biblia. Por eso todos somos pecadores. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y dice la Biblia en una carta en el Nuevo Testamento, en Romanos, dice la palabra de Dios: no hay justo, ni aún, ni uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Y empieza a describir la palabra de Dios, describir lo que hay en el corazón de todos los seres humanos. Y la buena noticia es que el Señor Jesús, dice la Biblia, que Él fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, cumplió la ley de Dios. Por eso la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, se refiere a que el Señor Jesucristo, el único hombre en el mundo, el único que cumplió con toda la ley de Dios. Él la cumplió a la perfección. Nunca se halló engaño, nunca dijo una mentira, nunca atacó a nadie, nunca hizo algo en contra de alguien. No, nunca, eso dice la Biblia, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que nunca se halló engaño en sus labios. Va a la cruz del Calvario de acuerdo a la profecía del Antiguo Testamento. Es más, el apóstol Pedro, siendo un anciano, escribe 2 cartas, guiado por Dios o instruido por Dios. Y una de esas cartas que escribe el apóstol Pedro, en una de sus cartas dice el apóstol Pedro, dice: el Cordero de Dios, que fue inmolado o sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía preparado, antes de que creara el mundo, el sol, la luna, las estrellas, al primer matrimonio, esos primeros seres humanos que Dios creó, un varón, dice la Biblia, el libro de los Génesis o principios, un varón y después una mujer. Y Él mismo los une en matrimonio y forma la familia, instituye la familia. La familia es una institución de Dios, no de los seres humanos. ¿Sabes por qué no de los seres humanos? Por eso en el mundo, y la historia nos dice, por eso hay tantas conceptos o ideologías o filosofías que se apartan de la palabra de Dios, y entonces esos conceptos, ideologías o mandamientos de hombres, dice la Biblia, de personas, se alejan del principio que Dios estableció. Con respecto a la familia, con respecto al matrimonio, Dios lo estableció con un hombre, con una mujer. Y después dice la Biblia: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No existía la ley civil todavía en ese tiempo.
Pero Dios, como el rey, como el juez y el autor, creador divino y el juez supremo, en ese tiempo, Él lo estableció así. ¿Sabías que Adán y Eva jamás se divorciaron? ¿Sabías eso? No se divorciaron. ¿Cuántos años vivieron? Bueno, sí nos dice la Biblia cuántos años vivieron. Bueno, la Biblia no nos dice si tenían problemas, seguramente tenían problemas, ¿verdad? Seguramente tenían diferencias, pero ellos como matrimonio cumplieron la ley de Dios, que lo único que puede separar es la muerte, ¿verdad? Pero esto no es nuevo hoy día, no es nuevo de estos conceptos que están, o ideologías que están fuera del principio de la palabra de Dios. Y eso acá ha acarreado este mundo, ¿no? Caos, crisis, guerras y sucesivamente cosas más terribles. Hoy día no es nuevo, pero en el mundo una gran mayoría de jóvenes, mujeres y hombres, y algunos de ellos menores de edad, ni siquiera son mayores de edad, no creen en el matrimonio. No quieren formar una familia. Prefieren dejarse engañar por algunos o muchos tal vez por ese concepto de no necesitas firmar un papel, ¿no? Y algunos dicen, es que nuestro amor, el amor verdadero no tiene nada que ver con un papel, no se trata de un papel ni el amor verdadero. ¿A qué le llaman amor? ¿A qué le llaman amor? ¿No? ¿Verdad? A veces no los juzgamos, pero en la realidad no somos mejores, pero la realidad es que jovencitos, hombres o mujeres, destruyendo su cuerpo, entregando su cuerpo, la Biblia dice, a la fornicación. Pasiones sexuales fuera del matrimonio que para Dios son vergonzosas, ¿no? Aunque ahora en el mundo ya es común, el mundo sin Cristo es común. ¿Sabes por qué muchos de ellos no quieren saber nada de la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque su corazón está endurecido. ¿Por qué? Por lo que ellos han creído. Y no quieren saber lo que dice Dios o qué opina Dios de esas relaciones o esas situaciones que están viviendo muchos de ellos desafortunadamente engañados, como dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 4, dice que Satanás o el diablo, que es un ser maligno, ¿verdad? No creado por Dios, dice Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Ha cegado. Y cuando, no sé, en el caso de algunos de ustedes, no lo sé, pero cuando yo estaba sin Cristo, cuando yo vivía sin Cristo, cuando me hablaban, me llegaron a hablar de la palabra de Dios, y en ese tiempo yo pensé que Dios no era para mi vida. Yo no necesitaba a Dios. Bueno, a través de mis padres, aquí está mi madre, ¿verdad? Y mi mamá y mi papá no me enseñaron una religión. Ellos no me transmitieron una religión, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé. Probablemente porque sus padres, los padres de ellos, probablemente porque ellos no les heredaron una religión, ¿verdad? Y tradiciones de alguna de estas religiones. Y por eso mi mamá y mi papá no nos heredaron una religión, ¿no? Pero gracias a Dios que hubo personas que Dios envió, que no llegaron por casualidad. Cuando en aquellos años, los años 70, el año 70 y algo, cuando Satélite era lo último de Querétaro, y literalmente estaba entre el cerro, porque estaba entre el cerro, ¿verdad? Había la única entrada que había para, si querías ir en bicicleta o en moto o en carro, pocos tenían carro, ¿verdad? Nosotros no teníamos carro. Pero bueno, era una terracería, la única entrada para Satélite. Bueno, podías llegar entre el cerro, pero caminando, ¿verdad? Cruzando cerros y eso, pero era la única entrada, terracería.
Cuando llovía, recuerdo perfectamente que ese camino pasaba por un dren. Ese dren todavía está ahí, ¿verdad? Y un dren, o sea, un canal. Y de ese canal, obviamente, cuando llovía, y en aquellos tiempos sí llovía fuerte, ese dren se desbordaba y entonces teníamos problemas para pasar. Los carros tenían más problemas para pasar. Y pasaba un camión a las 1500, decíamos, ¿verdad? Estamos exagerando, ¿verdad? Eso de las 1500 no, es una frase, porque no estamos contando 1900, 1300, ya Mario llega a las 1500, no estamos contando, ¿verdad? Pero un camión, recuerdo que pasaba, ya veíamos la polvadera, ya a lo lejos veíamos, y luego lo decíamos, ¿qué eres? El camión, ¿verdad? Pero ese camión entraba, y obviamente ahí terminaba, esa era su terminal, ¿verdad? Y sabíamos que ese camión llegaba ahí, donde terminaba su ruta, porque ya no había más camino, y ahí se iba a tardar o una hora o más en bajar. O sea que nos daba tiempo de bañarnos, peinarnos, cambiarnos, echarnos una siestita, etcétera, y ya salíamos al único camino que había, porque tenía que bajar por ahí, para si queríamos ir al centro o cualquier cosa. Bueno, te compartí un poquito de esto, también es historia, ¿verdad? Pero en esos años, en los años 70, llegaron unas misioneras mexicanas, unas mexicanas y otras no eran mexicanas, y nos compartían la palabra de Dios, ¿no? Y nos parecía interesante las lecciones que nos compartían, ¿no? Porque yo tenía 8 años y me acuerdo perfectamente, 8 o 9 años. Si haces cuentas, bueno, ya hace cerca de 50 años de esto. Yo tengo 57 años ya. Así que hace 50 años, cerca de 50 años, cuando esas misioneras llegaron y nos compartieron el Evangelio. Y hoy puedo decirte, gracias a Dios por esas misiones, algunas de ellas ya no viven, algunas sí viven, ¿verdad? Obviamente ya son mayores obviamente que yo, pero gracias a Dios por el amor de esas mujeres que Dios puso en su corazón para llevar el Evangelio. En ese tiempo era lo último, no de la tierra, pero era lo último de Querétaro, ¿verdad? Personas necesitadas de Cristo, y puedo gozarme hoy por la gracia de Jesús. Puedo decirte con tristeza en mi corazón, no porque yo sea mejor, no me considero mejor, pero puedo decirte que a muchas personas les compartieron el Evangelio, pero muchas personas dijeron, no, no. Y hoy día muchas personas siguen diciendo, no necesito a Cristo en mi vida, no necesito a Dios en mi vida, no necesito la Biblia, no necesito orar. Siguen diciendo desafortunadamente muchas personas, incluyendo familiares tal vez tuyos, amigos tuyos o parientes tuyos. Hermano Juan, quiero decirte en el amor en Cristo que no eres el único, hermano, que tienes familiares o amigos que aún no han querido reconocer al único Dios verdadero, ¿verdad? Porque eso dice la Biblia, que Dios es el único Dios verdadero. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, ni los ángeles. No comparte su gloria con nadie. Dice Sofonías, un libro en el profeta del Antiguo Testamento, porque Dios es celoso. Y no solamente celoso, Dios es vengador. Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Te invito a que vayamos, abras tu Biblia, por favor, hablamos de nuestra Biblia y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles ahí, pero vamos al capítulo número 1, por favor. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer alternadamente del versículo número 4 solamente al versículo número 10. Alternadamente, por favor. Bueno, para que entendamos mejor el contexto, vamos a leer desde el versículo número 2 al 10. Dice la palabra de Dios, leo el versículo 2 y ustedes, por favor, en voz alta el siguiente. Versículo 2 dice, Hechos capítulo 1, versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lean, por favor.
Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leamos juntos el 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Este acontecimiento nos da Lucas, el médico, y el que narra estos acontecimientos nos da una perspectiva de lo que estaba sucediendo. Y aquí quiero compartirte un hecho muy importante, como todos los hechos que menciona la palabra de Dios, pero un hecho muy importante. El Señor Jesucristo, como hace un rato mencioné, por mandato de Dios, cuando comienza su ministerio público, dice la palabra de Dios, dice los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, cuando él comenzó su ministerio público, dice la palabra de Dios que él llamó a ciertos hombres, que él escogió a ciertos varones para que anduvieran con él, ¿verdad? Y capacitarlos y prepararlos, porque Dios tenía planeado llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿A través de quién? De este grupo de varones primero que el Señor Jesús escogió, ¿no? Y entonces ya habían transcurrido más de esos 3 años y nos dice aquí la palabra de Dios, Lucas nos dice en el versículo 2 que hasta el día que él fue recibido después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, es decir, les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Y esta tarde quiero que recordemos algo muy importante. ¿Quiénes, por la gracia de Jesús, hemos recibido el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación? Y hemos reconocido con nuestros labios que Jesús es el Señor, que Él es nuestro Salvador. Le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y le hemos invitado para que entre, nos salve, nos limpie, nos dé la vida eterna, y a través de su sangre, que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, que la sangre del Señor Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. Y cuando le pedimos, invocamos el nombre de Jesús, reconociéndole como el único camino al cielo, como el Salvador, nuestro Salvador personal. El nombre de Jesús significa el Salvador del mundo. Significa Jesús, el Salvador. La pregunta es, si el Señor Jesús es Salvador del mundo, entonces todo el mundo debería de ser salvo, ¿o no? ¿Sí debería de ser, todo el mundo debería de ser salvo? ¿Solo por saber que Jesús es el Salvador del mundo? No, porque dice la Biblia que es necesario confesar con nuestros labios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y dice Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso la Biblia dice que el poder de la vida está en nuestros labios. El poder de la vida o de la muerte, ¿no? Es decir, aquellas personas que no han invocado el nombre de Jesús, no han declarado con sus labios que el Señor Jesús es el único
camino al cielo. Y el único mediador entre Dios y los hombres, porque eso dice la Biblia, ¿no? Y Jesús lo dijo, el Señor Jesús lo dijo de una manera clara y contundente en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, cuando el Señor declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él, ¿verdad? Primera, algo importante. Aquí el Señor Jesús y nos está mostrando, bueno, la palabra de Dios nos está mostrando que estos hombres preparados por Jesús, que habían decidido seguir a Jesús, que habían creído en el Señor Jesús como el Cristo, el Mesías, el bendito, el ungido de Jehová, ¿verdad? El que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Ellos lo declararon y entonces el Señor Jesús los preparó y aquí encontramos un evento histórico en el que el Señor Jesús entonces les da el mandamiento de que se iban a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero aquí les declara algo muy importante que tenían que tener cuidado primero. Porque fue Él que les dijo que fueran a Jerusalén y que se mantuvieran ahí y que no salieran de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Había una promesa. Algo importante, dice el versículo 4 de ahí del libro de los Hechos. Algo importante, hermanos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? El Padre les había dado una promesa y les dice el Señor Jesús, recuerda, tienes que esperar. Aquí hay un principio importante para nosotros en este tiempo. Para nosotros me quiero referir a los que hemos invocado el nombre de Jesús como Salvador. Los que decimos ser hijos de Dios por la gracia de Jesús. No somos mejores que las personas allá afuera. No somos mejores que nadie. Si platicáramos de dónde nos sacó Cristo, seguramente nuestra historia no sería muy grata, ¿verdad? De dónde el Señor nos rescató o lo que vivimos antes de conocer a Cristo. Pero aquí hay un principio importante en el versículo 4. No debemos hacer o pretender hacer cosas sin Dios. Una vez más, no debemos pretender los cristianos o querer hacer cosas sin que Dios nos esté mostrando lo que debemos hacer. Quiero explicarme un poquito, porque a veces, hermanos, cometemos el error de querer hacer cosas, ¿verdad? No me refiero a cosas malas, de querer hacer cosas por la obra de Dios, cosas a beneficio de la obra de Dios, cosas que a veces vemos en la palabra de Dios, pero déjame decirte que debemos de tener cuidado, porque a veces, si no, debemos de revisar, debemos de cuidar, hermano, que no hagamos algo sin que sea realmente lo que Dios nos esté pidiendo que hagamos, ¿no? En el Salmo número 62, dice el salmista algo importante. Si quieres acompañarme, no pierdas la cita bíblica. Voy al Salmo número 62 y solamente voy a citar una porción de este hermoso Salmo que habla acerca de la importancia de permanecer en Dios o mantenernos en Dios o poner nuestra vida y nuestra mirada solamente en Dios. Dice el versículo, Salmo 62, el versículo solamente es el 11, dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Una vez más dice el salmista en el Salmo número 62, les dije, ¿verdad? Sí, 62, el versículo es el 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Si estás ahí lo puedes citar conmigo, dice leerlo conmigo. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el. ¿De quién viene el poder? De Dios. Y en este caso, cuando Dios le está pidiendo, les da una promesa, pero le está pidiendo a los discípulos o a la iglesia, le está pidiendo que no hagan nada sin Él, que esperen. Creo que una de las cosas que nos cuesta trabajo, no nada más a los mexicanos, me imagino, ¿no?
No sé en el caso de hermana, ella es de Venezuela, ¿verdad? Los venezolanos son muy apresurados para querer hacer las cosas o planean muy bien. ¿Son apresurados? Bueno, al hermano que es cubano no le preguntamos porque ya sabemos que los cubanos son, ¿verdad? Son muy arrebatados en algunas cosas, más que los mexicanos, ¿verdad? Aunque los cubanos dicen, no, el mexicano es más arrebatado. Y así podemos hacer la guerra entre Cuba y México, ¿verdad? ¿No? Pero nos cuesta trabajo porque a veces queremos hacer, nos apresuramos. O a veces el ímpetu o el deseo, y a veces, ¿verdad? Eso nos lleva, hermanos, a veces a querer hacer cosas, no que sean malas, pero que no es el momento que Dios quiere para nosotros, ¿no? Hablando, por ejemplo, de jovencitos que aman a Dios, gracias a Dios porque hay jóvenes cristianos, verdaderos cristianos, que aman a Dios y que dan muestras de una verdadera vida cristiana, un verdadero temor de Dios. Y esos jovencitos están orando, algunos, ¿verdad? Orando para cuando llegue la etapa donde ellos se van a casar, ¿no? Qué importante es que esos jovencitos se les instruya, se les aconseje, se les guíe para cuando tomen la decisión de casarse. ¿No crees que es una decisión importante? Claro que es una decisión importante. No nada más para ellos, es una decisión importante para Dios. Dios promete bendecir la familia. Dice la Biblia, ¿no? Honroso es el matrimonio. Para Dios es honroso. Y Dios promete, da muchas promesas para la familia. Qué importante es cuando un jovencito o una jovencita se apresura a tomar una decisión tan rápida, ¿no? Y entonces se enfrentan con, oh, sorpresa, no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Oh, sorpresa, es que él no era así, ¿verdad? O ella no era así. Y oh, sorpresa, resulta que ya después todo, ya el amor no supera todas esas adversidades, ¿verdad? El amor, resulta entonces que entonces salen, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo cuando, de joven, cuando ya andaba de novio con Maru, aunque algunos se ríen porque yo les dije, no, es que yo no le pedí a Maru que fuera mi novia. Fue ella la que me pidió a mí que fuera su novio, porque no, al principio no era de mi agrado, ¿verdad? Decía, si tuviera candidatas, había dicho, bueno, es tal vez, pero no era de las primeras de mi lista, no. Cuando se atrevió a decirme, dije, bueno, pues vamos a ver cómo van las cosas, ¿no? Y puse una lista de cosas, ¿no? Le dije, mira, no me gusta esto, y no me gusta, y le dije muchas cosas, ¿no? Y ya lo que ella, no me acuerdo lo que me dijo ella, ¿verdad? Pero me acuerdo lo que yo le dije, ¿no? ¿Verdad? Esto no me gusta, así que si quieres andar conmigo, pues no me gusta todo esto, ¿no? Y así que le puse condiciones, pero bueno, ya aguantamos porque ya pasaron 38 años de matrimonio, nos casamos, ¿verdad? Un 22 de junio, luego no, dice que no me acuerdo, pero sí me acuerdo. Inclusive me acuerdo, el civil lo llevaron a la casa de mi mamá, que seguía siendo lo último de satélite, ¿verdad? Y las tormentas y todo, lo llevaron al juez civil a la casa de mi mamá, ahí nos casó. ¿Y dónde crees que iba a ser nuestra luna de miel? ¿En dónde crees? Acapulco, Vallarta, Cancún. Número uno, yo no tenía trabajo. O sea, no iba a haber luna de miel. Y ahí nos hizo mi mamá un pozole, comidita, ¿verdad? Rico pozole. Sigue haciendo rico pozole. Eran más ricas las gorditas de harina, pero ya no puede hacer gorditas de harina, ¿verdad? A lo mejor hace para su hijo consentido, a lo mejor hace, ¿verdad? Pero no la vamos a poner. Y entonces termina la reunión todo, y entonces nos vamos a la luna de miel, Maru y yo. Salimos de la casa de mi mamá caminando, no en carro, ni carroza, ni limusina, caminando. Y caminamos así hacia la avenida, la que te digo que era la única que bajaba, ¿no? Ese 22 de junio llovió. Bueno, yo dije, o Dios está enojado o está contento Los Ángeles. Llovió a cántaros, que cuando llegamos a la avenida principal, la única avenida, y luego estaba de subida, así de bajada, ahora literalmente una avenida así, no calle, no avenida así, sino literalmente así de bajada. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo venía la avenida de agua? Así, llenísima. Y entonces ahí tuve que mostrar yo número uno, mi fuerza, número dos, mi ser caballero, y le dije a Maru, pues bueno, voy a tener que cargarte. Y la cargué. La tomé en mis brazos y cruzamos. Lo bueno fue que no me caí, si no, me hubiera llevado.
Pero sabes que cuando cruzamos, yo traía nuevas, unas zapatillas que me gustaban mucho, las de Bruce Lee, unas zapatillas especiales. Los que saben de eso, estaban nuevecitas esas zapatillas. Se me fue una, pero dijo, o aviento a Maru. ¿No? Y dije, no. Y entonces ya cruzamos, la puse a salvo, que apenas íbamos a la luna de miel, ¿ya? La puse a salvo, y entonces me quité la otra zapatilla y la aventé al agua. Dije, pues ya que se encuentra en el par, ¿verdad? Están nuevas y se las encuentran, y a 4 casas, no, más de 4 casas, ¿verdad? Más, como unas 10 casitas así, en esa calle. Mi hermano Leonardo tiene una casa, su casa todavía la tiene. Ahí fue nuestra luna de miel, esa noche. Solo esa noche, ya la otra noche le dije, no, ya aquí ya no, vámonos a otro lado. Ahí pasamos nuestra luna de miel, mi esposa y yo. Y el Señor nos ha tenido misericordia de nosotros, nos ha guardado. El Señor ha sido bueno con nosotros. Yo le digo a las personas, si tú crees que la vida cristiana es mala, estás equivocado. Si tú crees que creer lo que la Biblia dice, estás equivocado. Si tú crees que orar es malo, estás equivocado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10, dice la palabra de Dios, dice Salomón, la bendición de Dios o la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Ser hijo de Dios es una bendición. Ser hijo de Dios es lo mejor. Ser hijo de Dios por la gracia de Jesús y por los méritos de Jesús, no tenemos ningún mérito, ni tú ni yo no tenemos ningún mérito, dice la Biblia. Todo es por gracia, todo es por la gracia de Dios, todo es por el perdón de Dios, todo es por el Señor Jesús y su bendita sangre en la cruz del Calvario que fue derramado por los pecados de toda la humanidad. No tenemos ningún mérito tú y yo, aunque te peines bien o nos vistamos bien o andemos seamos muy moralistas o éticos. Es bueno ser ético, ¿no? Y andar siempre bien cabal, ¿verdad? Pero eso, la salvación es el precioso regalo de la vida eterna. No hay. Bueno, cuando el Señor por su gracia me llamó a servirle en el ministerio, decidí ir al Instituto Bíblico para prepararme aquí en Querétaro. No puedo decir porque mentiría que dejé un excelente trabajo donde ganaba millones y millones, y no es cierto. Sí tenía un trabajo estable. Sí tenía un trabajo estable en el sentido de que ya tenía planta en esa empresa. El sueldo era un sueldo bueno en ese tiempo, buenas prestaciones, ya tenía varios años. Pero tuve que decidir, o voy al instituto o sigo trabajando. Y entonces decidí ir al Instituto Bíblico y prepararme. Pero recuerdo que el primer año no fue tan difícil, pero recuerdo el segundo año, cuando empiezan las dificultades. 4 hijos comelones, bueno, 3 varones que comelones a más no poder. Mi hija no tanto, ¿verdad? Mis 4 hijos, una mujercita, la mayor, 3 varones, pero recuerdo las dificultades que empezamos a enfrentar. Pero ¿sabes algo, hermano, importante? Dios prueba nuestra fidelidad. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Cualquiera puede decir, Señor, te voy a servir. Cualquiera puede decir, Señor, estoy dispuesto a dejar esto o esto, lo otro, ¿verdad? Estoy dispuesto, pero no cualquiera, hermano, se goza realmente. Nos podemos gozar en las cosas que realmente vale la pena gozarnos. Hoy puedo decirle, hace unos años le dije a Negro es él, ¿verdad? Bueno, aquí hay más, ¿verdad? Pero Negro le dije a Negro, ¿verdad? No hay mejor cosa. Yo tenía 33 años de edad cuando fui al Instituto Bíblico y recuerdo las palabras del pastor Enoch a mi vida porque me hizo una entrevista en un restaurancito. Él me invitó, yo no pagué, él es el que iba a pagar. Me invitó y me dijo, Noé, ¿cuántos años tienes? Él me conocía de hacía unos años. Conocía a mi papá, a mi mamá y gracias a Dios siempre hemos tratado de mantener una amistad sana con los pastores, especialmente con nuestro hermano Enoch Gutiérrez López, el papá, ¿verdad? Bueno, su hijo no me cae mal, ¿verdad? Aunque fue mi maestro en el instituto y muy estricto, pero buen maestro, su hijo Enoch Gutiérrez Lozano, que es uno de los pastores de Betel. Pero recuerdo perfectamente cuando el pastor me dijo, ¿33 años tienes, Noé? Tengo 33. Y me animó y me dijo, buena edad. Porque el requisito era 3 años de instituto bíblico. Y bendito sea Dios que nos ayudó a cumplir con esa parte del instituto. ¿Fue difícil? Pues nada es fácil. ¿Hay algo fácil, hermano, en este mundo?
No es nada fácil. Y servir a Dios probablemente pueda ser más difícil, pero déjame decirte que es mucho más de bendición en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque un día, la Biblia dice que un día va a recompensar. Va a recompensar. ¿A quién le haya servido a Él? Coronas, galardones, premios inimaginables para nosotros en este momento. El oro, la plata, las piedras preciosas y todo eso que la Biblia nos describe, a veces nuestra mente finita creo que no tienen la capacidad de razonarlo, ¿verdad? Pero aún así, todo eso no debemos hacerlo por las coronas o los galardones o los premios, sino realmente es por amor a nuestro Señor, ¿no? Recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión: no hay nadie que haya dejado, porque los discípulos le dijeron: Señor, nosotros lo dejamos todo por ti, nosotros dejamos a nuestras familias, dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestras tierras, dejamos esto. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo a ellos? No hay nadie que haya dejado o casa, o padre, o hermano, o madre, o mujer, o hijos, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más en ese momento y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabes? La verdadera recompensa que promete Dios será en el cielo. Y qué bendición será poder recibir esas palabras hermosas que están en la Biblia, de esa enseñanza de un siervo que fue fiel. Y que su Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que no hay palabras más hermosas, yo me imagino, ¿no?, que escuchar la voz de Dios o del Señor Jesús o del Padre Celestial que te diga o que nos diga: bien, que nos anima, que nos motiva y nos dice: bien, estás haciendo las cosas bien, vas bien a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, bien, sigue adelante. Bueno, hace rato le decía aquí yo aprecio aquí que también, como a otros hermanos, y me parece, no sé, aquí que yo desde que lo conocí lo veo, es joven, ¿verdad? No está tan guapo, bueno, la hermana sí lo ve muy guapo, ¿verdad? Es el más hermoso para la hermana Zaida, ¿verdad? Qué bueno, hermana, que lo sigas viendo muy guapo al hermano Kiki, ¿verdad? Pero lo que yo veo a veces en algunos jóvenes, lo que veo, la gran oportunidad de que ellos puedan dar lo mejor al maestro. Lo mejor, sus mejores años. Los años mozos, dice la palabra de Dios. Esto no quiere decir que si tú y yo tenemos más edad ya no podemos. No, sí podemos servir. Pero me quiero referir a veces en algunos jóvenes porque veo la gran oportunidad de darle lo mejor. Dale lo mejor a tu maestro. Démosle lo mejor a nuestro maestro. Porque mira, este mundo, como dice la Biblia, ¿este mundo qué ofrece? Nada ofrece. Lo que este mundo ofrece es vano, es pasajero, es superficial. Lo que este mundo ofrece realmente, hermano, es efímero. Salomón lo describe todas las cosas cuando dice Eclesiastés capítulo 1, dice Salomón, está viendo, Dios le está permitiendo ver todo lo que se hace debajo del sol, ¿verdad? Dice Salomón: generación va, generación viene, mala tierra siempre permanece. Y termina Salomón concluyendo que todo lo que se hace en este mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo. No nada más la pobreza, y hasta la riqueza o los afanes. Salomón concluye diciendo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. No hay nada nuevo debajo del sol. No hagamos nada sin que Dios nos pida que lo hagamos. La importancia de permanecer o estar cuando Dios nos pide que estemos en algo, ¿no?, o en algunas cosas que tenemos que hacer. Voy un poquito más rápido. Versículo número 6, por favor, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6, por favor, sígueme con tu vista. Dice entonces el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta que le hacen al Señor Jesucristo estaba
causando distracción. Por eso el Señor Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. No les toca, es decir, ellos estaban desviándose con esta pregunta o estaban distrayéndose. Y aquí hay un principio importante, hermano. No nos distraigamos en nuestra vida cristiana, no nos distraigamos en la vida espiritual, no nos distraigamos por las cosas que están pasando en este mundo. Tengamos claro, tengamos en mente lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que hagamos, pero tengamos cuidado de no distraernos. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe al joven Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice Pablo al joven Timoteo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios, ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad, ¿no? Pablo se preocupaba por Timoteo, no solo porque era joven, sino porque estaba enfrentando una responsabilidad. Y Pablo, cuando le escribe las dos cartas al joven Timoteo, lo anima, lo motiva. Inclusive le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, porque era muy joven, sino sé, ¿no? Ejemplo para los creyentes en fe, en conducta, pureza, etcétera, ¿verdad? Pero también le dice, ten cuidado, Timoteo, ten cuidado de las falsas doctrinas, ten cuidado de los falsos hermanos, pero también le dice, ten cuidado de ti mismo. Debemos de tener cuidado. Alguien escribió que debemos mantener lo más importante como lo más importante. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante? Y si lo ponemos en una balanza, obviamente las cosas que son más importantes para Dios tendrán que ser más importantes para nosotros, ¿no? ¿Recuerdas? En varias ocasiones el Señor Jesús invitó a personas que lo siguieran. Y a veces algunos de ellos dijeron, Señor, espérame tantito, ¿no? Déjame primero voy, porque tenía algo que hacer, ¿no? Uno compró 5 yuntas de bueyes y cuando el Señor Jesús le llama para que vaya con él, era de noche y este amigo, espérame, voy a probar mis yuntas. ¿Cómo las ibas a probar en la noche, verdad? Pero era el pretexto, déjame primero. Primero, ¿era más importante Dios o lo que Jesús le estaba presentando? No. O aquella persona que el Señor le dijo, Señor, déjame enterrar primero a mi padre, después te voy a seguir. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia la palabra de Dios. Algunos creen que el Señor Jesús fue muy injusto, que no le dio oportunidad a ese hombre, porque su padre ya estaba en un féretro, ya había muerto y lo iban a sepultar y no le dio oportunidad. No es verdad. Ese no es el caso. No había muerto su padre. Era costumbre que tenían algunos varones o familias que cuando los padres llegaban a cierta edad, los hijos mayores tenían que cuidarlos, protegerlos hasta que se murieran. Y literalmente hasta que llevaran a la sepultura. Ese era el contexto. Es decir, no había muerto su padre todavía. Era su responsabilidad cuidar a su papá. Por eso Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. No distraernos, porque la distracción nos hace que nos desviemos. Nos hace que nos apartemos. Nos hace que hagamos a un lado las cosas que Dios quiere que hagamos. Por último, por favor, versículo número 9 y 10, por favor. Vamos a leerlo juntos. Si estás ahí, vamos a leer versículo 9 y 10, por favor, juntos. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se veía, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Voy a leer el versículo 11, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí, hermanos, hay un mandato y un principio importante. Es decir, el Señor Jesús, así como ellos lo vieron literalmente cuando ascendió a los cielos, los discípulos lo vieron, y después de que fue ascendido, 2 varones con vestiduras blancas se pusieron a un lado de ellos y les dijeron: varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá. Y aquí el principio, hermano, algo importante: no debemos de tardarnos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesús viene pronto. Eso dice la Biblia. ¿Alguien sabe el día y la hora que va a venir Jesús? La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, o en alguna porción bíblica, nos muestra el día, la hora, el mes, el año que va a venir el Señor Jesús. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora que Él vendrá, ni los ángeles de Dios. Pero déjame decirte que Él puede venir en cualquier momento. La pregunta es: ¿qué nos va a encontrar haciendo a nosotros? ¿Qué nos va a encontrar haciendo a sus hijos? ¿Qué nos va a encontrar haciendo a los cristianos? ¿Qué nos va a encontrar haciendo en este mundo? Haciendo su obra, su voluntad, llevando el mensaje de salvación, viviendo vidas santas, aborreciendo o haciendo tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta ni orín corrompe, dice la Biblia. Debemos de tener cuidado. No debemos de descuidarnos ni de tardarnos, porque Él dio un mandamiento, y el mandamiento es, y la promesa es, que Él vendrá pronto. La semana pasada les conté una historia de una persona que yo conocí. Recibió a Cristo como Salvador. Estuvimos teniendo clases de discipulado en su casa, pero siempre no venía al templo los domingos, no asistía porque decía que siempre tenía que trabajar. Trabajaba para una empresa. Y no venía al templo porque decía que tenía mucho trabajo. Bueno, al final pasaron años, porque sí pasaron varios años. No pasó un mes ni 2. Hasta que un día me llama y me dice: Noé, quiero hablar contigo. Fui a su casa y me comentó que ya era tiempo de que él quería servir a Dios. Y con tristeza te puedo decir, él me cita un lunes de esa semana, hace unos años, y con tristeza en mi corazón te digo que en esa misma semana él es hospitalizado en el Seguro Social aquí de la 13, ¿no? Me avisan, voy, me permiten entrar, lo tenían sedado, lo tenían entubado, estaba inconsciente, aparentemente ya inconsciente, ¿no? Y estaba su esposa a un lado, y le pedí a la hermana que oráramos en ese momento. Y después de terminar de orar, la doctora que estaba en turno le pregunta a la hermana que si ella era su esposa. Y ella le dice: sí, yo soy la esposa. Y le dan la noticia de que su esposo ya había muerto. Y eso quedó grabado en mi corazón, recordando que debemos de tener cuidado cuando pensamos o creemos, ¿no?, que a Dios lo podemos atender después, ¿no? O que las cosas de Dios las dejamos para después, y primero atender a nuestras necesidades o prioridades. No debemos, hermanos, de tardarnos, porque el Señor dio un mandamiento y Él prometió regresar. Y cuando Él regrese, ¿qué nos va a encontrar haciendo? A su pueblo, a sus hijos. ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Sirviéndole, evangelizando, testificando, dando un testimonio verdadero, siendo los luminares que dice la Biblia en este mundo, siendo de testimonio a familiares, amigos, vecinos. Qué hermoso sería, ¿no crees, que el Señor Jesús viniera cuando estemos entonando aquí una alabanza, un canto? ¿No crees que sería hermoso?
que estemos cantando, alabando al Señor y de repente el Señor se presente, ¿verdad? Bueno, hay en la teología hay unos eventos que se tienen que cumplir, pero qué hermoso sería, ¿no? Que nos encontrara el Señor trabajando en su obra y haciendo su voluntad. Dice el versículo 8 de ahí del libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No ha cambiado el mandamiento, no ha cambiado, el mandamiento sigue siendo el mismo. Y tú y yo, hermano, tenemos la responsabilidad. Querétaro es nuestra Jerusalén. Judea, Samaria tal vez sean los alrededores, ¿verdad? Otras ciudades, otros lugares, etcétera. Es nuestra responsabilidad, ese es nuestro campo de trabajo, porque hasta lo último de la tierra, si el Señor permite, llegaremos a través de la obra misionera mundial, a través de nuestros hermanos. Te pregunto, hermano, ¿estás orando por nuestros hermanos misioneros en todo el mundo? ¿Estás orando, hermano? Debemos orar todos los días. Recuerda, la obra misionera mundial no depende de dinero. No es el dinero lo principal, no es el dinero, la meta no es depositarles cada mes dinero a los misioneros. Ese no es el propósito principal. El propósito principal, hermanos, es orar todos los días por la obra misionera mundial. Y sí, el dinero llegará, el dinero, porque la Biblia dice Ageo capítulo 2, versículo 8, mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y Dios no ha desamparado a ninguno de sus misioneros. Dios no ha desamparado inclusive ninguno de sus pastores. Dios no los desampara. Y qué bueno que ellos se organicen y tengan un plan de trabajo. Qué bueno. Pero recuerda, hermano, la obra misionera mundial no depende del dinero. Depende de que las iglesias y los cristianos estemos orando por ellos todos los días. Todos los días. Todos los días. Que Dios los guarde, que Dios les dé salud, que Dios les dé sabiduría y, claro, que Dios les dé los recursos que necesitan para atender cada necesidad. Y, hermano, cada alma que se rescata para la gloria de Cristo, por la gracia del Señor, las iglesias o nosotros somos también bendecidos con cada alma que entrega su vida a Cristo. Por eso la importancia, hermano, de no olvidarnos de lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a orar y terminar con este tiempo, por favor. Tú en tu corazón, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más, le damos muchas gracias en el nombre de su Hijo Jesús. En primer lugar, porque un día, Señor, un día el mensaje de salvación llegó a nuestra vida. Un día, Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y un día tuvimos que doblegar nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra vanidad y reconocer que somos pecadores y nuestro pecado nos separaba de Dios. Pero gracias, Señor, porque su bendito Hijo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Gracias, Señor, porque un día la sangre del Cordero nos lavó, nos limpió. Y la Biblia dice que por su gracia ahora somos reyes y sacerdotes, sus hijos, y reinaremos una eternidad con usted por su gracia. Ayúdenos, Señor, en este tiempo a ser verdaderos testigos de Cristo. Ayúdenos, Señor, a ser esos verdaderos cristianos que este mundo necesita. Ayúdenos, Señor, a dar testimonio de la verdad. Ayúdenos, Señor, a ser esos luminares que dice la Biblia en este mundo que está en tinieblas. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y no solamente son los jóvenes que están, algunos jóvenes que están siendo engañados. Hay muchas personas que todavía están caminando a eterna perdición. Y es nuestra responsabilidad llevarles el mensaje de salvación. Ayúdenos, tómenos en sus manos y no permita, Señor, que nos distraigamos en las cosas que tenemos que hacer. Lo que para usted es una prioridad,
que para nosotros sea lo mismo, una prioridad. Primero, sus mandamientos, su bendita palabra. Gracias, Señor, guárdenos y que esta semana que va comenzando tengamos cuidado en lo que hacemos y tengamos cuidado en las decisiones que debemos tomar a cada momento. Gracias, Padre, por todo. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar.